o bienvenida a una nueva clase de Preu en Cuarentena. Hoy lo que vamos a ver son las raíces. Lo primero que vamos a ver es la definición, pero es una definición que es un tanto general y vamos después a argumentarlo de mucho mejor manera. Entonces comencemos hablando más que las raíces en general, hablemos de la raíz cuadrada, que es así, probablemente muchos de ustedes han escuchado alguna vez antes de tomar esta clase. La raíz cuadrada de un número, por ejemplo, a, y a puede ser un número real cualquiera, entonces significa que puede ser un número que se puede escribir como fracción, o también un número que no necesariamente es una fracción, entonces puede ser pi, puede ser 2/3, etcétera, porque es un número real. Es el número al cual se le debe multiplicar por sí mismo para que resulte a. Entonces, la raíz cuadrada de un número a es el número al cual se debe multiplicar sí mismo o por sí mismo para que resulte a. Es decir, el número que al elevar al cuadrado dé como resultado a. Si tú estás ya viendo esta clase, significa que ya viste entonces potencias. Entonces, sabemos que elevar al cuadrado es multiplicar 2 veces el mismo número. Entonces, la notación que utilizamos es este símbolo que es como una diagonal, que baja, sube y luego tiene una línea recta, que significa raíz. Y es el símbolo para decir que yo tengo un número que al cuadrado me da a. Entonces, para solamente dar un ejemplo, yo puedo pensar cuál es la raíz cuadrada de un número a, que digamos que es 4. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? Es decir, ¿qué número al cuadrado me da 4? Entonces, en ese caso, esto lo elevo al cuadrado y me da 4. La pregunta es, ¿qué número me permite hacer eso? Bueno, el 2. El 2 yo sé que elevado al cuadrado me da 4. Es por eso que la raíz de 4 tiene que ser igual a 2 en este caso. Esta es la definición que estamos viendo. Y reitero, es una definición. En unos instantes vamos a ver una forma más diferente de pensarlo. Hay que notar que la raíz cuadrada de a, con a perteneciente a los reales, no siempre va a ser un número real. Eso es algo importante que hay que tener en consideración. Pues si tomamos a igual a -2, entonces esta raíz no nos va a dar un buen resultado. ¿Por qué? Yo no puedo tener que la raíz cuadrada de un número y eso elevado al cuadrado me va a dar algo negativo, porque nosotros sabemos que al elevar al cuadrado, independiente de la base que yo tenga, va a darme un número positivo. Me explico. Yo en los reales tengo los reales positivos, el 0 y los reales negativos. Cuando yo elevo al cuadrado un número positivo, por ejemplo el 3, si lo elevo al cuadrado va a ser 3 por 3, entonces necesariamente eso me va a dar 9, lo que también es positivo. Y ustedes pueden demostrar que todos los números reales positivos, al elevarlos al cuadrado, me va a dar un número que también es positivo, o pertenece a los reales positivos. También, el 0, si lo elevan al cuadrado, 0 por 0 también me da 0. Sin embargo, aquí hay un punto que hay que tomar en consideración. Si yo tengo un número negativo como -3, y -3 lo elevo al cuadrado, eso va a ser lo mismo que -3 por -3. Nosotros vimos en las clases anteriores que menos por menos me da más, y 3 por 3 me da 9, entonces esto es 9. Por ende, cuando yo tengo un número negativo, necesariamente al elevarlo al cuadrado, tengo un número necesariamente positivo. Es por eso que esto no tiene sentido. Independiente de lo que hay aquí dentro, si yo lo elevo al cuadrado, siempre me tiene que dar positivo. Y aquí está pasando entonces algo raro. ¿Por qué? Porque no existe ningún número real tal que al elevarlo al cuadrado dé negativo. Por esta razón, cuando hablamos de raíces cuadradas y sus propiedades, nos centramos en raíces cuadradas de números positivos. Por otra parte, si pensamos en calcular, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, que es lo que les expliqué en el ejercicio, queremos un número que al cuadrado dé 4. Notamos que hay dos números que cumplen con esa afirmación, el 2 y el -2. Porque a pesar de que acá yo dije que la raíz de 4 era 2, yo también puedo tener que -2 por -2 también me da 4. Es decir que yo podría pensar que la raíz de 4 es igual a -2. Sin embargo, por definición de la raíz cuadrada, que es lo que está escrito acá, notamos que no pueden ser estos dos números a la vez, por lo que por convención se elige el número positivo. Sin embargo, hay veces que la gente lo que dice es, por ejemplo, si es que realmente tú quieres encontrar las raíces de un número, tú puedes decir que entonces la raíz de 4 es más -2 para algunos casos, pero para lo que vamos a ver de números vamos a asumir que es positivo. Pero ojo, porque esto no es siempre tan estricto. Al igual de que hablamos de la raíz cuadrada, también podemos hablar de la raíz cúbica, que tiene que ver con eso del cubo. Cuando nosotros veíamos potencias, veíamos que a elevado a 3 lo llamábamos a al cubo.
y tiene que ver con que ese 3 y el 2, que ya lo vimos en la clase pasada también, están relacionadas con el volumen y el área de un cuadrado, porque si yo tengo un cuadrado de lado A, entonces el área es igual a A por A, que es A cuadrado, y por eso tiene que ver con el cuadrado. En el caso del volumen de un cubo de lado A, entonces necesariamente el volumen va a ser A elevado a 3, y por eso decimos que está el cubo. Por eso cuando calculamos la raíz cúbica, que es el número al cual se le debe multiplicar por sí mismo 3 veces para obtener, por ejemplo, un resultado, entonces decimos que eso corresponde a la raíz cúbica de un número. Y eso se denota con lo que está escrito acá. La potencia de 3 de la raíz cúbica de 3 me tiene que dar el mismo número. Y eso es entonces lo que está escrito acá en la definición. Hay que notar que en el caso anterior nosotros teníamos la raíz cuadrada, que era un 2, y nosotros obviamos el número 2 por conveniencia. Ya como es lo más general que utilicemos la raíz cuadrada, entonces no se le agrega el 2, pero es simplemente notación. Cuando tú no ocupes la raíz cuadrada y ocupes otros números aquí, otros números naturales, ya sea 2, 3, 4 y así, entonces vas a ocupar otros valores. Vas a tener que agregarle el índice, se dice. Esto corresponde entonces al índice. En este caso, entonces, la raíz cúbica siempre está definida en todos los reales, y lo voy a explicar a continuación, por lo que siempre pueden salir números positivos y negativos sin ninguna restricción. Por ejemplo, yo quisiera calcular cuánto es la raíz cúbica de 27. Acá la pregunta que hay que hacernos es qué número al elevarlo a 3 nos da 27, y ese corresponde al número 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 es igual a 27. Entonces, si este número 3 lo elevo a 3, me va a dar 27. Por ende, si yo aplico la raíz cúbica a esto, por a la izquierda y por la derecha, voy a tener que la raíz cúbica de 3 elevado a 3 es igual a la raíz cúbica de 27. Por ende, esto se me va a simplificar porque acá dijimos que la raíz cúbica de un número que está elevado a 3 necesariamente es el mismo número, entonces en este caso el A se conserva y vamos a tener que este es un 3. Y 3 entonces va a ser igual a la raíz cúbica de 27. Ahora, como dijimos, también pueden ser números positivos y negativos, y eso tiene que ver con que si yo quiero, por ejemplo, calcular la raíz cúbica de menos 27, también voy a poder hacerlo sin ninguna restricción. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la raíz cúbica de menos 27? Y la respuesta es menos 3, porque menos 3 por menos 3 por menos 3 es igual a menos por menos me da positivo, es decir, 3 por 3 me da 9. 9 por menos 3 me va a dar entonces menos 27. Y eso tiene que ser igual entonces a menos 27, que es lo mismo que menos 3 elevado a 3. Una vez que tenemos este resultado, lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos anteriormente, aplicar la raíz cúbica. Si aplicamos la raíz cúbica de menos 27, eso es lo mismo que aplicar la raíz cúbica a menos 3 elevado a 3. Y esto entonces los puedo simplificar porque acá tengo que la raíz cúbica de algo que está elevado a 3, entonces simplemente es el número que está dentro y me va a quedar que la raíz cúbica de menos 27 es igual a menos 3. Y esa es la gracia. Cuando yo tengo, entonces, por ejemplo, las raíces cuadradas, yo no puedo tener la raíz cuadrada de números negativos, porque yo no puedo pensar qué número negativo al cuadrado me da un número negativo. En los reales, de hecho, existe un área completa de las matemáticas que sí uno puede tener eso, y eso corresponde a los números imaginarios y complejos que no vamos a ver en esta guía. Nosotros podemos seguir ahondando en esta idea y podemos extrapolarlo hasta llegar a una raíz enésima, es decir, que si antes teníamos una raíz cuadrada que era el índice igual a 2, que es entonces el numerito que está aquí, ahora vamos a tenerlo hasta un número n que puede ser un número natural. Entonces, para generalizar, definimos la raíz enésima con n, un número perteneciente a los naturales, de un número, por ejemplo, a, es el conjunto al cual debemos elevar n para obtener a. Entonces, es lo mismo que habíamos antes, pero generalizando para ahora un número natural n. Notamos que cuando n es par, la raíz enésima toma valores reales solo para números no negativos. Y por lo visto anteriormente, el resultado siempre será un número no negativo que cumpla con la propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que, por ejemplo, n es par. Si n es par, yo no podría tener, por ejemplo, la raíz enésima de menos 8, porque yo no puedo entonces elevar esto a n para que me dé un número negativo, porque necesariamente está definido como positivo. Mientras que si n es impar, sí podría hacerlo, simplemente por el hecho de que yo sí puedo entonces multiplicar por un número impar de veces para obtener un número negativo. Y una respuesta muy simple sería, por ejemplo, multiplicar por 1. La pregunta que yo podría tener es si se pueden tener estos dos tipos de raíces. La raíz a la quinta,
o la raíz a la sexta de menos 1. Veamos cuál se puede tener y cuál no. Yo sé que si tengo menos 1 por menos 1 me da más 1. Si yo tengo menos 1 por menos 1 por menos 1 me da menos 1. Y uno puede notar entonces que menos 1 elevado a un número par es siempre un número positivo, que es más 1, y menos 1 elevado a un número impar siempre va a ser menos 1. Y uno puede seguir haciendo esto, y uno se termina dando cuenta que esto es cíclico. Es decir, que cuando es par me da más 1, y cuando es impar, como en este caso que sería el 5, me va a dar menos 1, y así. Directamente acá me puedo dar cuenta si puedo aplicar la raíz correspondiente a esta potencia. Entonces, por ejemplo, la raíz de menos 1 elevado al cuadrado, ¿me puede dar más 1? No, porque necesariamente estoy aplicando la raíz a un número negativo, lo cual es incorrecto. Mientras que si yo, por ejemplo, tengo la raíz de menos 1 elevado a 3, ¿eso me va a dar menos 1? Sí. ¿Por qué? Porque yo sí puedo encontrar una configuración de menos 1 por menos 1 por menos 1 tal que me dé menos 1. Lo mismo con el resto de los casos, y uno puede demostrar que en el caso de elevado a menos 5, entonces, la raíz quinta de menos 1, y todo eso elevado a 5 sí me va a dar menos 1. Mientras que en el caso siguiente, que corresponde a menos 1 elevado a 6, lo que me da más 1, vamos a ver entonces que la raíz a la sexta de menos 1 y todo eso elevado a 6 debería dar más 1, lo que no corresponde. La verdad es que si ustedes me preguntan viendo esto, a mí me parece muy confuso. Y no soy muy fan de enseñar esta materia así. Pero quisimos poner esto porque esto es lo típico que ustedes van a encontrar en un libro. Y la verdad es que en lo personal creo que es muy, pero muy engorroso y termina siendo un montón de información que casi que puede perjudicar a lo que están aprendiendo. Incluso puede desalentarlos porque pueden decir, pero es que no entiendo cómo lo hizo. Entonces les voy a decir lo siguiente. Hay una propiedad muy importante que quiero mostrarles a continuación, que está en la tercera página. De hecho, en la página siguiente hay un montón de propiedades que la verdad es que si uno ve la definición que les mostré yo, son puras propiedades que parecieran de memoria, como la raíz enésima de A por la raíz enésima de B, es lo mismo que la raíz enésima de A por B. De hecho, esta propiedad se las puedo mostrar con un ejemplo. No sé, digamos, la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 16 es igual a la raíz cuadrada de 4 por 16. Y podría demostrarlo viendo cuánto me da la izquierda y cuánto me da la derecha y ver si es lo mismo. De hecho, la raíz cuadrada de 4 es 2, porque sabemos que 2 por 2 me da 4, entonces estoy pensando con la raíz cuadrada de ese número que me da. Acá yo podría borrar los 2 porque estoy asumiendo que es la raíz cuadrada, porque número multiplicado por sí mismo me da 16, bueno, en este caso es 4, y esto debería ser entonces igual a la raíz cuadrada de 4 por 16, que es 64. Sabemos que 2 por 4 me da 8, y la raíz cuadrada de 64 es que número multiplicado por sí mismo me da 64, bueno, 8, y lo demostramos. Pero la verdad es que a mí no me gusta demostrar esta materia así. Así que me voy a ir a la siguiente página y luego voy a volver a resolver las propiedades utilizando la siguiente propiedad.